Buenos días a todos, ¿sí? Vamos a arrancar. En esta parada estamos junto con Mariano. Mariano es entomólogo del INTA de Pergamino, Mariano Luna. Él ya les va a presentar todo su exposición. Mi nombre es Gastón Áñez, yo trabajo para Agroservice, soy especialista en posicionamiento en los híbridos para la región núcleo. Y la idea es, de vuelta, que esto sea dinámico, que hagan preguntas, van a ver que es muy práctico, muy técnico, que se lleven todas las cosas prácticas para el control y el manejo de esta plaga, ¿sí? Así que, por favor, siéntanse como en su casa, no tengan miedo, pregunten y disfruten. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. ¿Está bien? ¿De dónde vienen? ¿Cuál estuvieron antes? Con Lucas Borrás. Bueno, no, el doctor, palabras mayores. Porque si era Gustavo Ferrarelli iba a cargar un poco y iba a decir, esa es aburrida, vengan acá. Che, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es manejo de manejo de artrópodos plagas en cultivos extensivos. Que es lindo que suena así. Vamos a hablar de los bichos, hablando mal y pronto. Y en este caso vamos a hablar del insecto que nos desvela en lo que es el manejo de maíz, básicamente. Vieron que antes era Diatraea, el que estábamos ahí, gobernador del Tallo, estas últimas campañas, Diatraea ha disminuido muchísimo su densidad. Saquemos lo que es San Luis, que eso fue algo aparte, ¿no? Esa explosión que hubo allá. Hoy que tenemos como plagas grandes en el maíz, obviamente va a depender por zona, hoy tenemos básicamente, esta es la plaga que se lleva a todos los laureles, Spodoptera frugiperda. Alguno también por ahí me dirá, bueno, mirá, la Hisoca la espiga también está dando vuelta, pero esta es la que principalmente tenemos. Y es algo muy interesante, porque podemos pasar de un muy buen manejo de esta plaga a un no manejo. Así de dicotómica es Spodoptera. Para los que no lo conocen, acá la tienen, larva de último estadio. ¿Cuántos estadios tiene Spodoptera frugiperda? 6 estadios larvales. ¿Y qué es lo interesante? Acá es cuando nosotros tenemos que empezar a hacer el manejo de Spodoptera. Y acá hay una cosa fundamental. ¿Cómo podemos detectar si ya hay oviposición? Acá tienen la oviposición, como la vamos a encontrar en las hojas. Y acá la tienen cuando le sacamos todas las escamas que le va dejando la hembra de su abdomen. Digamos, estos son los huevos sin las escamas. ¿Cómo podemos hacer un buen manejo de Spodoptera frugiperda? Monitoreando. Es la actividad que más nos va a pagar el manejo de Spodoptera frugiperda. Más allá, y después Gastón va a dar una excelente charla de lo que es la utilización de los híbridos para su manejo. Me voy a enfocar principalmente, yo voy a hacer la cuenta que no tenemos híbrido. Pero después, lo que yo diga, lo suman a lo que él va a decir y ahí tienen el verdadero manejo. La utilización de las alternativas de híbrido más el manejo. Perfecto, siguiendo con esto. ¿Cómo hacemos el manejo de Spodoptera? Monitoreando. Esa es la única forma que tenemos de darnos cuenta. Fíjense, qué interesante. ¿Cuántos huevos creen que tenemos ahí? Miren acá, más fácil. Esto es lo que sale de una oviposición. Puede haber alrededor de, en términos promedio, 200 larvas en cada una de estas oviposiciones. ¿Qué es lo interesante? Que una hembra por ahí te pone 10 de estas oviposiciones. ¿Cuántas larvas te está poniendo por cultivo? 2000. Muy interesante. El potencial biótico de Spodoptera frugiperda es altísimo. 2000 huevos, una hembra de mariposa que te anda volando. Con que tengas 20 hembras de mariposa volándote en el lote, ya te están haciendo un desastre bastante grande. Y encima lo interesante, es una estrategia de ella. No es que te pone una oviposición acá, la otra acá, la otra acá. No, acá se vuela unos 20, 30, 50 metros, otra oviposición. Vuela un poquitito, te pone otra oviposición. Y eso lo hace una hembra. Imagínate que hay un montón de hembras dando vuelta. De ahí es que después vemos esas explosiones. Y estoy hablando de la zona que tiene verdadera presión. A ver, gente del centro de Santa Fe. Ay, seguramente. Córdoba, norte Córdoba. Entre Ríos. ¿No hay entrerrianos acá? No hay entrerrianos acá, mirá. Sí, tuvimos 2 o 3 ahí. Bueno. Chaco, Santiago del Estero. Está muy lejos, ¿no? Bueno, La Pampa. Perfecto. Bueno, no te pregunté, perdón, te discriminé. Mala ahí. Bueno, lugares con mayor temperatura, tenemos mayores ciclos de Spodoptera frugiperda. A ver, acá cuántos ciclos están conviviendo de Spodoptera frugiperda con el maíz. 1 o 2, no más que eso. ¿Cuántos ciclos están conviviendo de Spodoptera frugiperda en el Chaco? 5, 6 ciclos. Y se han contado a veces 13 vuelos degeneracionales en algunos lugares del norte de Córdoba, dato que me ha pasado el excelente ingeniero Beto Peralta. Bueno, no voy a hablar del Beto porque es para otra cosa. Entonces, muy interesante esto. El monitoreo nos va a decir
cómo viene avanzando la plaga, cómo viene avanzando su desarrollo. Si yo ya voy viendo los huevos, ¿qué voy haciendo? La estrategia mental de irme preparando para lo que puede venir. Después vamos a tomar las decisiones en base a esto, al raspado. Y eso es un monitoreo muy sencillo. Yo voy recorriendo los lotes y voy viendo planta que presenta raspado, planta que no presenta raspado. ¿Y qué hago? Saco la proporción de cuántas plantas con el cultivo van a presentar este daño inicial de Spodoptera frugiperda. ¿Y este daño quién lo produce? Lo produce, después vamos a volver para esta, lo produce, no se ve bien pero acá, lo produce la larva 1 y la larva 2. Son las que producen ese raspado inicial. Larva 3 ya se está metiendo dentro del cogollo. ¿Sale por ahí de noche? Sí, por ahí de noche la larva 3 sale, come otro poquito y de día se vuelve a meter. Larva 1 y larva 2 son las que producen ese raspado. Y ya larva 4 y larva 6 están dentro del cogollo. Entonces, vamos a hacer el manejo. Vamos a ver el raspado que me lo hacen la larva 1 y larva 2. Larva 1 y larva 2, gente, es esto. Nada, más chiquito que eso todavía. Larva 3, para que se den una idea, 1 centímetro, más o menos. Y de ahí para arriba, larva 4, larva 5 y larva 6. Perfecto, entonces, si yo estoy siendo bueno monitoreando, agarrando esas ventanitas y haciendo otra cosa muy importante, interpretando los umbrales. Miren que les puse acá, umbral, 15 a 20% de plantas atacadas. Eso acá en Pergamino. Eso es en mi zona, porque este umbral nosotros lo desarrollamos para los cultivos de maíz de segunda de esta zona. Alguien que está en el norte de Santa Fe no puede nunca esperar un 15 a 20%, porque seguramente cuando esa máquina esté entrando dentro del lote, suponiendo que vamos con una alternativa química de manejo, seguramente ya va a tener muchas larvas dentro del cogollo. Alguien que está en el norte de Santa Fe tendría que iniciar los umbrales por ahí entre 10 a 15%. Ese es su desencadenante. Más temperatura, se acortan los ciclos biológicos, más rápidamente la plaga empieza a hacer daño, más rápidamente entra dentro del cogollo. Alguien que está en Santiago del Estero, por ejemplo, Chaco, por ahí no es un 10 a un 15%. Estamos hablando de entre un 7 a un 10% de plantas con este daño en ventanita. Entonces, los umbrales los tienen que adaptar en base a la zona donde estén ustedes. No es extrapolable la receta de todos los lugares. Y el monitoreo lo tenemos que hacer una vez a la semana religiosamente para poder censar cómo avanza la plaga. Perfecto. Ahora, entonces decidimos. El momento óptimo de control es cuando la mayoría estén ahí en estado de ventana. O sea, estemos detectando ese raspado. Vamos a tener algo larva 3, lo vamos a tener, pero todavía es controlable medianamente. El tema es que no tengamos al 100% en la larva 3. Ahí sí se nos va a escapar algo. Y ya, si llegamos al lote y tenemos el acerrín, ¿vieron el acerrín que producen todos? Son los detritos, y estamos en larva 4, en larva 6, hagan aplicaciones, pero solo van a ser venganza, porque no vamos a controlar nada. Si van diciendo, le tiré algo por lo menos, mirá, me fui, perdón, que voy a decir. Limpié la conciencia, ¿no? Claro, me fui con un litro de dimetobato, me fui con clorofirifuel y hasta tenía, ¿cómo era el carbaril ahí dando vuelta en el lote? Se lo mandé también. ¿Qué opción de control vamos a tener ahí? Un 20, 15%, 20, no más que eso, no vamos a llegar más que eso. El monitoreo para saber cuándo hacer los controles es fundamental. Y ahora, pensando que, listo, ya decidieron que van a hacer el control. Ya eso está decidido, perfecto. Volvemos para atrás. Esta la traje a propósito para dos cosas. Para dar una idea de las ventanitas, aunque este daño ya está un poquito más grande. Y otra cosa, este es un lote de INTA donde yo les cuento, este maíz tuvo un ataque chiquito, 7%. No hubo necesidad de control. Pero ¿qué es lo interesante? Acá ya hay todo el larva 4. O sea, significa que acá, larva 3, larva 4, ya está todo dentro del cogollo. Vamos a pensar qué pasó antes. Si hubiéramos hecho el control antes. ¿Qué comieron esa larva 1, larva 2 y larva 3 en la hoja? Donde yo puedo llegar con el principio activo. Porque olvídense que van a llegar ahí adentro con el principio activo. Yo puedo poner el principio activo acá. ¿Qué pasa si yo ponía el principio activo acá? ¿Dónde comió? Acá. Acá, fíjense que comió un poco más, pero no comió en toda la hoja. ¿Qué significa esto? Una larva chica come poco. Si yo no soy eficiente, distribuyendo bien el principio activo en la hoja, existe la altísima probabilidad de que la larva no coma donde está el insecticida. Si no come donde está el insecticida esa larva, una de dos. O no la controlamos, o la subcontrolamos, se subintoxica si va comiendo en algún lugar que haya un poquito menos. Y eso puede ser generación de resistencia a la postre. Entonces, muy importante esto, cuando ya tomamos la decisión de control, en que la distribución del principio activo tiene que ser bueno.
Si no, vamos a tener fallas de control. ¿Saben a nivel internacional a qué le llaman buen control para Spodoptera frugiperda? Para una medidora, por ejemplo, si estamos debajo del 80 es malísimo. Porque podemos llegar a altísimos controles de medidora. Para Spodoptera frugiperda a nivel internacional te dicen, ah, llegaste al 70-75% de control, te aplaudo. Fíjense lo difícil de control que es. Porque estamos intentando matar algo que come poco. Una medidora, ¿cuánto come? Larva 1,5 para arriba, 4 o 5 de estadio larval, come bastante. Entonces la probabilidad de que ella se encuentre con el insecticida o coma donde hay insecticida es mayor. Acá es poca la probabilidad. Interesante esto entonces, vamos a la última. Calidad de aplicación para el control de Spodoptera frugiperda. Y acá les voy a mostrar, esto es un ensayo donde probamos si era el volumen, o sea la cantidad de agua, lo que me determinaba, o era la correcta distribución del principio activo. Se los resumo, esto está hecho aproximadamente a la misma presión con la misma boquilla. Lo único que se varió fue el volumen. Lo interesante es que siempre mantuvimos que una buena distribución, fíjense, 80, 40 y 20 litros de agua por hectárea, bastante diferente. Lo interesante, uno ve la de 80 y dice, ya bueno, acá no tiene lugar donde, acá está todo tocado. Miren la de 40 bien, la de 20 bastante menos, pero la distribución es buena. Fíjense, no hay lugar donde esa larvita vaya a comer que no haya principio activo. Y oh casualidad, que eso se tradujo en el control. Estamos, independientemente del volumen, arriba de un 76 y un 86% de control. Para tener un buen éxito de control, cuando tomamos esa decisión, con el insecticida que quieran. Es más, les cuento, esto está hecho con una diamida. Pero con un piretroide hubiera dado lo mismo y tenemos experiencia con piretroide, con espinosina, con pirroles. Exactamente lo mismo da. En este caso, bueno, este está hecho con una diamida. Entonces, para tener un buen control, ¿qué necesitan? Una buena distribución del principio activo en las hojas, porque es una larva que come poco. Bueno, después hacemos pregunta al final, ¿no? Sí, listo. Sigue usted, caballero. Bueno, dicho todo esto por Mariano, y sobre todo con el manejo de la plaga y lo demás, para nosotros, lo que yo les vengo a presentar, ya son híbridos que ustedes, más de uno de ustedes lo ha sembrado de esta campaña y campañas anteriores, pero de vuelta, hincapié en lo que es el tema del monitoreo y de la utilización del refugio, porque por más que hoy nosotros, yo les venga a presentar los híbridos con tecnología Viptera 3, esto tiene fecha de vencimiento, ¿sí? Así que yo les voy a hacer un rápido reconto de cada uno de los híbridos con sus características principales, porque como acá está, hay de La Pampa, de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, entonces no voy a ser específico en posicionamiento, eso lo va a hacer cada agroservice y cada RTC en su zona, que me parece lo ideal, dependiendo de la necesidad de cada uno de sus clientes, de qué tipo de híbrido necesita, si es para grano, si es para silo o cualquier alternativa, ¿sí? Comenzamos. KM3927 Viptera 3. Este híbrido ya tiene un año en el mercado por nosotros, tiene una particularidad. Su ciclo es un ciclo intermedio corto, ¿sí? De aproximadamente 118-119 días. Y este híbrido Viptera 3 es granífero específico, ¿sí? Tanto para siembras de primera como de segunda. Y la ventaja que tienen ustedes es que en esta versión Viptera 3 tienen la protección, ¿sí? Contra cogolleros. Una particularidad de este híbrido es que por su alta tasa de secado o curva de secado es cabeza de cosecha. Tiende a ser un híbrido que rápidamente se entrega, entonces para siembras tempranas ustedes pueden ser con cabeza de cosecha y anticiparse mucho antes de la entrada de las hojas, ¿sí? Y en siembras de tardío, ustedes sabrán que es muy importante también tener que las humedades sean mucho menores para no llegar a julio y estar con 18, 19 de humedad y no baja nunca, ¿sí? La tasa de secado es principal en este híbrido. Y otra particularidad es que el tipo de espiga del 3927 es una espiga siempre de 18 a 20 hileras, mete mucha hilera, pero otra característica que no es que tiene es que el peso de mil es bajo. Entonces, en muchos casos hay que utilizar un poco mayor de densidad que lo que nosotros aconsejamos para otros híbridos. Por eso esto lo van a ver o lo van a poder posicionar mejor con su agroservice o su RTC de la zona. Ahora les pasamos a KM3916, la versión Viptera 3. Muchos de ustedes habrán sembrado a 3916, la versión Gel Stack, un híbrido que para nosotros es uno de los más sembrados para grano, para alto potencial, para mediano potencial. Y este híbrido
lo que no cambia en nada con respecto al 3916 Gelstack, tanto en su posicionamiento como en manejo agronómico, ¿sí? La característica principal del 3916 es su tipo de planta y estructura que nos permite buscar altos potenciales en zona núcleo principalmente y en otras zonas donde no tenemos potencial y que vamos con sistemas defensivos y en el cual una característica principal del 3916 es su alto peso de mil, ¿sí? Arriba de los 400 gramos por peso de 1000 granos. Esto nos da mucho potencial. Todo esto va, para mí, siempre es, primero, preguntar para qué lo quieren, qué es lo que van a aportar al cultivo, y después vemos la recomendación de densidad. No hay una receta para todo, ¿sí? Esto es agronomía. Y algo muy importante de este híbrido es su comportamiento en cuanto al mal de Río Cuarto, a tizón y a roya, ¿sí? Sobre todo para nuestra zona. Pasamos al tercer híbrido que les quería presentar, son 4, ya terminamos y pasamos a las preguntas o a todas las dudas que ustedes tengan. KM4020, la versión víptera. Ustedes habrán sembrado también unos cuantos de los que tienen algo de picado. El 4020, la versión AS Gelstack, es un híbrido de alto potencial de grano con muy buena calidad de silo. Y este híbrido 4020, la versión víptera, lo presentamos como un granífero, ¿sí? Y por su tecnología Víptera 3. No difiere casi en nada tampoco del manejo, es una espiga bien flexible, color amarillenta anaranjada, tiene muy buena tolerancia a tizón, por eso que lo posicionamos tanto para primera como para segunda, y la tecnología Víptera. Y por último, KM4580 en la versión BT Pro. Este es un granífero también, pero tiene muy buena aptitud silera. Ustedes lo van a ver, a este híbrido tiene un porte importante, una inserción de espiga un poco más alta que 3916, aproximadamente en 80-90 centímetros, y la particularidad del 4580 es su sanidad de hoja. Este híbrido viene del segundo programa de Colonia Carolla de Córdoba, que ya lo habrán escuchado, que nosotros hicimos bastante hincapié con el lanzamiento de esa estación experimental, y el 4580 en la versión BT Pro viene de ese programa. Y ¿por qué tiene esa sanidad de hoja que nosotros hacemos tanto hincapié y un muy buen comportamiento en cuanto a roya y tizón? Es porque tiene un porcentaje de sangre tropical, ¿sí? Si ustedes lo van a ver, después cuando quieran pasarse, tanto las parcelas que yo sembré acá del tardío del 4580, que pueden ver el tema sanitario de enfermedad de hoja que les decía, o pueden ver el stay green que tiene en las siembras de primera que están acá a mi izquierda. Fíjense que el 4580 todavía mantiene este stay green, por cual le hace una aptitud silera para los que lo quieren usar como un mal llamado doble propósito, ¿sí? Así que bueno, por mi lado no quería ahondar en muchas características de cada híbrido y demás, porque me parece que no vale la pena al ser de tantas zonas. Preguntas, consultas, aprovechen. Después maíces de segunda sobre trigo, por ejemplo, ¿puedo esperar mayor ataque de podóptera o un tema de refugio? Sí, por lo general, maíces de segunda después de trigo. Claro, o sea, no tardíos, de segunda. De segunda, sí, después de trigo. Y por lo general, pero eso, a ver, yo podría aprender la guitarra y decirte muchas cosas, pero depende del lugar, ¿viste? Los ingenieros agrónomos te recibiendo tenemos esa palabra ahí marcada a fuego, el depende. Sí. Por ejemplo, este año nadie esperaba que después de un trigo en soja tuviéramos ataques de podóptera, y sí tuvimos, porque justo cuando se dio el vuelo de la hembra buscando lote, que encontraron que estaba la paja de trigo, el trigo recién cosechado, y eso es una preferencia para ella, que haya una gramínea. Ellos quieren eso, que haya una gramínea en la hembra de podóptera. Entonces pusieron los huevos donde estaba la paja de trigo o había gramínea en un lote desmalezado. La gente que hizo fue después sembró soja, como hacemos generalmente en los casos, y encontraron que este año se coincidió el vuelo de las hembras con la paja de trigo y las gramíneas que estaban en el lote que iban a soja segunda. ¿Qué pasó? Ya llegó el larva 3, ¿no? Esa paja de trigo no le dio el alimento suficiente al podóptera, y ¿qué hizo? Se pasó a la soja, como seguramente muchos de ustedes tuvieron, si son de acá del norte de la provincia de Buenos Aires, tuvieron este problema. Algo similar te podría pasar si después vas a un maíz de segunda, que se te pase hacia el maíz. Por lo general en esta zona, si coincide el vuelo de las hembras
con que vean un maicito chiquitito, lo van a preferir ante cualquier otra cosa. Y si es un sorgo, lo prefieren más todavía, le gusta más el sorgo que el maíz. Van a tratar de buscar alguna gramínea, maleza, cebadilla, sinodon, quinocloa, capín. Si no me salía el capín, gracias, ¿viste? Lo estaba buscando capín. Eso le va a gustar mucho. Si eso no lo tienen, sorgo. Si eso no lo tienen, maíz. Ese es el orden de preferencia. Pero vos fíjate que a veces el maíz está sin tocar y están en el borde que no quemamos la gramínea, están ahí las muchachas. Que eso es muy importante, les gusta más eso que esto. Ahora, si yo le empiezo a sacar esas opciones, ellas se me van pasando los cultivos. ¿En dónde hace más daño? ¿En el maíz o en la soja? ¿En el maíz o en la soja? No, mira, la soja si está atacada en estadios iniciales y tiene buena agua después, ni se entera prácticamente. La soja es muy tolerante a la defoliación en estadios iniciales hasta inclusive R2, siempre y cuando haya agua. Ahora, si no hay agua en los dos, pero es más peligrosa ahí. En el maíz, o sea, es peligrosa si no hay agua, quiero decir. En el maíz es más peligrosa porque muchas veces tenemos un efecto, vamos a hablar de ataques leves, tenemos el efecto sobre las plantas dominantes y dominadas que me hace muy variable el rendimiento. Ni hablar cuando tenemos defoliaciones altísimas, altas presiones que hasta nos pueden llegar a tocar el ápice de crecimiento en ataques muy, muy severos. O sea, yo me preocupo mucho más en el maíz que en la soja, teniendo agua. Ahora, es mucho más visual el daño en la soja, te asusta más, pero la soja es muy tolerante a la defoliación en estados iniciales, se recupera mucho. Nosotros tuvimos ataques en soja este año ahí en el INTA donde dejaron los palos sin tocar el brote. Ahora, cuando te toca el brote en la soja, ahí sí fuiste. Sin tocar el brote y hoy vos vas a ver la soja, está en R3 y no te das cuenta que tuvo una defoliación 100% por Spodoptera. 100%. Y después, en el maíz, una vez que tengo un ataque y yo hice una aplicación, ¿puedo tener una reflexación en el mismo ciclo? Depende del lugar donde vos estés ubicado. Si es acá en la provincia de Buenos Aires, del norte hacia abajo, una sola y chau. Estamos hablando Entre Ríos 2 a 3. Estamos hablando de norte de Córdoba hasta 5 o 6 podría estar tranquilamente. Estamos hablando Chaco hasta Formosa 13 tranquilamente de camadas que te estaban viniendo. O sea, depende de dónde te ubiques. Por eso siempre digo, acá en esta zona es muy fácil, es monitorear y hacer a lo sumo un control. Y listo. Ahora, cuando vos te empezás a ir hacia el norte, ahí se empieza a empiojar un poco más el sistema y ahí sí muchas veces, acá nosotros usamos un insecticida para el control de Spodoptera. Alguien que está, vamos a hablar, norte de Córdoba, tiene que ya estar pensando en cómo voy a rotar los insecticidas para no estar siempre usando la misma alternativa de acción. Porque si hay una especie que va a generar resistencia, es esta muchacha. Si yo siempre estoy utilizando la misma herramienta química, un día te va a decir, hoy no me controlas tan bien con esto, a la dosis que siempre estabas usando. Te lo va a expresar claramente, porque el principal problema que tenemos de resistencia acá en estas muchachas es la subdosificación y tiene una transferencia de generación en generación muy alta. Entonces roten los principios activos para esta muchacha y únanlo a una herramienta fundamental. Tecnología. Yo le doy los pies. Ahí está, tenemos que usar todo junto para tener manejado medianamente bien este tipo de plagas. ¿Preguntas, chicos? ¿Y niñas? No voy a decir todo eso. Yo tengo una. En barbechos químicos tempranos, que tengo un lote con algún tipo de malezas, la utilización de ovicidas para bajar las poblaciones que se usa en alguna zona. No, nadie hace un planteo por ovicidas. Vamos a suponer que exista un ovicida, que lo quiero ver. Voy a suponer que hoy viene un japonés y me dice, yo tengo un ovicida. Y es ovicida en serio. Y yo te lo doy y te aseguro que es ovicida. Bueno. Bien. No, este. 200, 250 huevos, muchas veces. Ahora, ¿dónde están? En la parte de abajo. Perfecto. Yo siempre le digo a todos todos los que promocionan productos ovicidas, vos te animás a asegurarme que en el lote, no en un laboratorio que estás con la pipeta y se lo estás tirando en el medio de la cabeza acá al ovicida, al producto. No, en el medio del lote vos me asegurás que un aplicador va a estar pudiendo transferir la suficiente cantidad de dosis acá. Y eso que sí meto una masa de huevo. Imagínate cuando me vienen para rachipleusia, que es un huevito que está en algún lugar dentro del cultivo de soja, que me dicen, esto es ovicida. Ah, qué lindo, ¿sí? ¿Cómo lo llevas ahí? Entonces mucho cuidado, puede haber un producto ovicida, ponele, pero la transferencia de dosis acá es difícil. Imagínate que no me hacen buenos controles por una larva ya de 1
de 0,5 centímetros que se va a mover un poquito. Imagínate si me estás diciendo que tenemos que llegar acá a pegarle. Yo te puedo creer que hay un ovicida, pero hay que transferir la dosis hasta acá, para que sea ovicida. Bueno. Más callado. Sí, el otro grupo nos el otro nos mataron la pregunta. Bueno, muchas gracias a ustedes.